letras profundas, una voz inconfundible y una actitud de sólida autenticidad, Canserbero necesitó poco tiempo para convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en Latinoamérica. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, son reflexiones densas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles. Esta es la descripción que encontramos del famoso artista venezolano en la revista Rolling Stone, al ser nombrado el mejor rapero de habla hispana. Sean bienvenidos, soy el psicólogo Ness y hoy les traigo un video que desde hace muchos años quería hacer. A continuación, presentaré una breve biografía del artista, seguido de mi análisis psicológico sobre uno de los raperos más profundos y complejos de la habla hispana. Esta es la historia de Canserbero. Tyron José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el seno de una familia bastante humilde. A los 4 años de edad, Tyron se muda junto a sus padres a Palo Negro, en Maracay, donde pasa su infancia y adolescencia. Parece ser que por su padre heredó su amor por la música, pues ya desde temprana edad escuchaba junto a él famosas bandas de rock como los Beatles, The Who, Pink Floyd, los Rolling Stone, Led Zeppelin y Queen, entre otras. En 1997, con tan solo 9 años de edad, tuvo que hacerle frente a un hecho que cambiaría su vida para siempre: la prematura muerte de su madre. El joven Tyron empezó a refugiarse en la música, especialmente en el hip hop, y con 11 años de edad adoptó el sobrenombre de Canserbero, aludiendo a su gran interés en la mitología griega, específicamente en el Cerbero, el perro del dios Hades, encargado de guardar el inframundo y vigilar que los muertos no salieran y los vivos no entraran en él. El joven rapero tuvo muchos seudónimos como el Chamo González, Catire, el último poema hardcore e Índigo. Sin embargo, Canserbero se convertiría en su nombre artístico por excelencia, y así fue como todos lo conocimos. Con pocos recursos y un par de temas grabados por hobby, en los años 2000 llega el segundo gran golpe para el artista. Esta vez se trataba del asesinato de su medio hermano mayor, lo cual por supuesto influiría en las composiciones del rapero, quien poco a poco se convertiría en una pluma mucho más crítica, directa y cruda de la realidad, sin buscar fantasear o romantizar la vida, una dureza que este parecía experimentar día a día en carne propia. Podríamos hablar de este artista como uno de los precursores del rap conciencia en Latinoamérica, y sería este contexto de vida el que más lo influenciaría a dichos géneros. Su carrera fue en ascenso durante la década de los 2010, donde sus temas y discos cada vez eran más populares y apetecidos por el pueblo latino. Canserbero era curioso, honesto y bastante culto. En canciones como Es Épico, tema en el que asesina al asesino de su hermano, lo cual desde ya lo podemos analizar como un mecanismo de defensa en el que este puede tomar control de un hecho incontrolable en su vida, lo que fue este evento en la realidad, tema en el cual también enfrenta al diablo en una batalla de rap. El cantante hace referencias a personajes como Caronte, barquero de Hades, o los 9 círculos del infierno, referenciando a Dante Alighieri, siendo estos claros contenidos que el rapero leía constantemente en su búsqueda por enriquecer su conocimiento. También expongo canciones como Jeremías 17:5 y sus referencias bíblicas al profeta mayor. Estos serían otro ejemplo de la profundidad y empirismo docto plasmado en sus obras. Su estrellato era inevitable, incluso como nombré en principio, llegó a ser nombrado el mejor rapero en español por la revista Rolling Stone. También me atrevo a decir que es gracias a Canserbero y su rap que el freestyle en Latinoamérica tomó tanta fuerza en dicha época y fue aún más grande en los años posteriores a su muerte. Canserbero era uno de esos artistas únicos en un millón. Lastimosamente, la mañana del 20 de enero de 2015, el cuerpo de Tyron José González, con tan solo 26 años de edad, fue encontrado sin vida en la urbanización Andrés Bello en Maracay. En un primer momento, los medios venezolanos afirmaron que se trataba de un suicidio. La hipótesis oficial fue que el artista sufría de esquizofrenia y apuñaló a su amigo y compañero Carlos Molnar, quien residía con su esposa e hija en el mismo edificio, esto hasta matarlo, para luego lanzarse por el 10º piso de dicho apartamento. Sin embargo, la familia de Tyron negó en todo momento que sufriera trastornos mentales, y sus amigos más cercanos lucharon sin éxito alguno en dicho momento con el fin de que no se difundiera la versión oficial. Bueno, hasta hace un par de días este hecho seguía sin esclarecerse. Sin embargo, la confesión de Natalia Méstica trajo a la luz lo que ya muchos suponían, y con detalles esta vez bastante reveladores. No me gusta ahondar mucho en detalles morbosos, pero en resumen, quien era su ex manager Natalia asesinó al rapero Canserbero y a Molnar, es decir, su esposo en ese momento. Todo esto luego de haberlos drogado
drogado con Alpram. Hubo heridas de arma blanca, un complot que involucra la ya criticada y corrupta política latinoamericana en Venezuela, y la idea de esta mujer, su hermano y un par de ayudantes era vender una escena del crimen donde mostraban a Cancerbero como el asesino de Molnar y posteriormente como un suicida. Esto claramente nunca tuvo sentido, pero ya conocidas estas confesiones, sé que para su familia, amigos y fans, en muchos sentidos esta noticia es un alivio, al limpiar por supuesto el nombre de uno de los más grandes del género y desenredar un caso que quitaba el sueño a más de uno, aparte de hacer justicia con aquellos que nos quitaron el privilegio de poder seguir oyendo a este gran rapero. Perfil de Cancerbero. Muchos deben saber ya que no me gusta analizar personas reales con las que no he hablado personalmente. Por eso, la mayoría de mis análisis son personajes de ficción y la razón es sencilla. Siento que no tengo suficiente información y elementos para dar conclusiones profundas y certeras. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo con Cancerbero, basándome principalmente en su obra, es decir, sus canciones, como esa extensión lírica de sus creencias y conceptos de vida. Cancerbero podría describirse como un tipo introvertido, apasionado, bastante perceptivo, curioso, creativo y por supuesto bastante genuino, una palabra que describe muy bien al joven rapero. Al ver las pocas entrevistas que alcanzó a realizar, podemos observar en su manera de vestir y hablar al mismo joven que le gustaba rapear en las calles y componer temas como hobby con sus amigos. No portaba joyas caras, outfits estilizados o un peinado de moda. Se notaba la poca influencia que tenía sobre él el medio social. Él era él mismo y sin darse cuenta, esto fue lo que lo diferenció de todos los demás del género. Es decir, este rapero no quería llamar la atención por apariencias, por una imagen postiza o por un personaje. Él solo era el mismo y eso ya comenzaba a atraer a los demás. Su marca más llamativa, un tatuaje en su brazo con la frase All You Need Is Love, probablemente una referencia al famoso single de los Beatles del año 1967. Y ni siquiera esto es una coincidencia. La frase alude a una forma social de protesta, pero con una mirada bastante fría y profunda. Me refiero por supuesto a que si queremos entender la obra de Cancerbero debemos sumergirnos en su gran pesadez existencial, lo cual lo marcaría como ser humano y también como artista. En resumen, el existencialismo es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la conciencia humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Esta corriente sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta sobre el existencialismo es el concepto de angustia existencial que genera la aparente absurdicidad del mundo y de la vida misma, conceptos que implícita y explícitamente se pueden ver claramente reflejados en la obra de Cancerbero. Probablemente, al convivir tan cerca con la muerte, hablamos por supuesto de las experiencias en las que perdió a su madre con tan solo 9 años y aún más fuerte cuando perdió a su medio hermano mayor siendo apenas un adolescente. Cancerbero comenzó a ver la vida con una perspectiva más profunda, tuvo que madurar de forma prematura, y mientras muchos artistas del género urbano hablaban simplemente de mujeres, amores y rumbas, o incluso algunos raperos criticaban la política y la religión, Cancerbero va un poco más allá y nos plantea historias en las que la muerte es su protagonista principal, un concepto tan difícil de asimilar para el ser humano, que entiendo yo libera todas las alarmas del inconsciente en función de no sufrir estrés en lo incontrolable del fenómeno mismo. Me explico en otras palabras, como los seres humanos a nivel de conciencia siempre hemos existido, es decir, para ti individualmente solo existe la conciencia en tu propia vida, tratar de entender un estado en el que ya no existes o no posees la facultad consciente de definir tu propia existencia es algo bastante difícil de asimilar, al menos a nivel emocional. Al no comprender la muerte, los seres humanos tratamos de racionalizarla al pensar que será otro estado parecido a la vida misma. De allí la explicación de muchas religiones sobre esta, resaltando la reencarnación, vida eterna, vida después de la muerte, pero nunca por supuesto la inexistencia total, la cual la podemos entender a nivel cognitivo, pero jamás a nivel emocional. Cancerbero abrazó el concepto de la muerte en sus canciones, la menciona varias veces, se proyecta a él mismo muerto y de alguna manera nos muestra que con tan solo 20 años ya entendía con mayor madurez un tema que para muchos sigue siendo un tabú, incluso en
en la vejez. No generalizo todas sus canciones, pero en su mayoría el estilo de Canserbero era crudo, directo, oscuro y bastante cruel. Esto nos revela diferentes aspectos de la vida anímica de Canserbero. En primer lugar, sus letras nos muestran gran dolor, tristeza, decepción e ira en contra de un mundo que en sus palabras era hipócrita e indolente. Canserbero cantaba criticando lo absurdo de la rutina capitalista en la que vivimos, en donde tenemos que trabajar y esforzarnos para consumir y terminar ganando lo mínimo para tratar de sobrevivir. Una de sus frases más contundentes refiere que estar vivo no es igual a vivir, mostrando así una posición cartesiana, adaptando a nuestra época el famoso pienso luego existo, en la que se sitúa a él mismo como un convicto de la rutina, las doctrinas y lo absurdo del destino de la vida de un ser humano al ser un simple nacer, crecer, reproducirse y morir. El que no tenga algo por qué morir no debería vivir. Otra línea de Canserbero, donde siente pena por aquellas personas que viven en torno al sexo o al dinero, mostrando nuevamente una mirada profunda y realista de la vida. Y aquí hago una explicación. La música como medio no intenta vendernos la realidad, más bien intenta vendernos una proyección de nuestro deseo sobre la realidad, sin que ésta lo sea en absoluto. Les explico. Las canciones que hablan de relaciones de amor no nos hablan realmente de lo que tratan las relaciones, sino más bien de nuestra fantasía infantil sobre lo que queremos de una relación. Canserbero se atrevía a hablarnos de la realidad y eso era lo que lo hacía diferente. A él no le interesaba decirnos cosas que queríamos escuchar, tan solo describía el diagnóstico social que veía a su alrededor y que había experimentado. Este acercamiento a la mente de un artista no siempre se logra, tan solo lo vivimos en los casos en los que los artistas no se ven influenciados por grandes marcas, managers o casas disqueras que orientan sus letras y temas. El joven rapero entonces poseía un perfil de genio, creativo y bastante dramático, emocional y también empático. Posterior a su muerte, se le acusó de padecer esquizofrenia, bipolaridad, trastorno disociativo de la personalidad y depresión. Parecía ser que este no dejaba que lo tratasen por dichos padecimientos. Esta era la teoría. La realidad es que no estoy de acuerdo con 3 de los anteriores 4 diagnósticos. No creo en absoluto que Canserbero fuera esquizofrénico, bipolar o de personalidades múltiples. Lastimosamente, es probable que Canserbero sufriera depresión. Esto sí puede ser real. Y esto sería bastante coherente a su historia de vida y a sus obras, porque aquí estamos hablando de un ser humano bastante sensible. La sensibilidad y la depresión son elementos vinculados. La depresión nace de las excesivas reflexiones, de la consideración de la realidad y nuestro papel dentro de la misma como oscuros, desafiantes, complejos o incontrolables. La depresión nace cuando esta consideración desborda por completo los esquemas cognitivos autoprotectores de la persona misma. Es común entonces, entre las que podríamos considerar como grandes mentes, la presencia de síntomas o episodios depresivos. Es decir, la inteligencia, el existencialismo y la profundidad te llevan a ser propenso de padecer depresión. La introspección y la empatía son también un arma de doble filo. Y aquí comenzamos a describir la guerra que vivía Canserbero. La inestabilidad emocional y conductual se pueden atribuir a un constante desequilibrio entre la percepción de control y la de desesperanza, la motivación proactiva y la desolación existencial, las ganas de vivir y el miedo a morir. Este balance de sentimientos le hacían un artista flexible y delicado, violento y razonable, agresivo y sobrio, igual de afín a la mesura que a la locura. Le encantaba jugar con dimensiones contrapuestas, con el desequilibrio y el caos. No cualquiera es capaz de deleitarse en el desequilibrio y a él le encantaba descolocar al oyente con sus posturas sentimentales pero objetivas, ideas que acudían a la razón pero también debilitaban las emociones. Este dualismo particular y único describen perfectamente a un hombre que entendía la vida y la muerte mejor que muchos de nosotros, y es por eso que incluso al ser un completo asesinato, Canserbero ya parecía estar preparado para ese momento. Este fue mi análisis de El último rapero. Espero les haya gustado el video de hoy y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Si quieres más contenido, suscríbete. Sígueme en mi Instagram y TikTok. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.